Bueno, continuando con el tema que estamos estudiando el día de hoy y que venimos estudiando en la escuela bíblica familiar, estamos trabajando acerca de un libro que se llama Sí Jesús, y es un libro que nos provee las doctrinas de la gracia, y es importante conocerlas porque como creyentes es importante tener en cuenta en qué creemos y por qué creemos. Entonces, el estudio que estamos haciendo se llama Sí Jesús, ¿cierto? Y estamos por ahora en la primera parte de Sí Jesús. Sí Jesús son como las letras iniciales de cada tema que el autor toca en el libro. Y lo primero que estamos viendo es la soberanía absoluta de Dios. Es lo primero que estamos viendo para entrar a conocer todas las doctrinas de la gracia. Entonces, estamos viendo la soberanía absoluta de Dios. Y hace 8 días nuestro hermano Brian nos compartía que Dios es soberano en los gobiernos y en las personas. Dios es el que pone reyes y quita reyes, el que pone gobernantes y quita gobernantes, todo bajo sus propósitos y todo bajo su justicia. Y Dios es soberano sobre todos estos acontecimientos. Pero vamos a entrar a un tema que es un poco difícil a veces de comprender, de entender, de aceptar muchas veces. Y si no se tiene una comprensión clara de la soberanía de Dios, seguramente este tema también va a ser muy difícil de comprender. Y es que Dios es soberano aún también sobre la maldad. Ojo, Dios es soberano también sobre la maldad. Quiero iniciar con una pregunta para que se quede en sus mentes. No la vamos a responder aún, porque quiero que esa pregunta quede en sus mentes. Y es una pregunta que le hicieron a un personaje. La pregunta es, ¿por qué las cosas malas le suceden o le pasan a las personas buenas? ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Quédense con esa pregunta en la mente. Pero iniciemos también con algo. Dejemos absolutamente claro que nadie conoce perfectamente la mente de Dios, ya que conocemos solo hasta donde Él nos permite conocer. Y muchas veces nosotros tratamos de conocer, de buscar, pero Dios es un Dios infinito y solo lo vamos a empezar a conocer seguramente cuando empecemos a vivir eternamente con Él. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es algo que nosotros debemos entender. No vamos a comprender completamente a Dios. Y hay muchos temas que nosotros tratamos de estudiar y Dios nos permite tener una comprensión, pero no una comprensión completa, porque nadie le dice a Dios cómo proceder, nadie le da consejo al Señor de qué hacer. Y hoy trataremos entonces sobre este tema, un tema que causa divisiones, un tema que es un poco espinoso y es el tema del mal. ¿Qué es el mal? Hay diferentes teorías sobre el mal. Algunas de ellas, el mal es el resultado del pecado original, donde se rompió la armonía de la creación, permitiendo el sufrimiento y la desobediencia. Es una de las definiciones. El mal es la ausencia o la privación del bien y del ser.
Entonces, sería correcto decir que el mal es la ausencia de bien. El mal es la ausencia de bien. No puede haber mal sin la ausencia del bien. Donde hay bien, no puede haber mal. Pero si hay esa ausencia de bien es donde empieza a habitar el mal. ¿Lo vemos en quién? En Adán. Cuando Dios creó a Adán, Adán es un representante de toda la humanidad. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con la libertad de poder escoger entre el bien y el mal, de amar libremente a Dios. No había algo que se le pusiera oposición para él amar a Dios. Adán amaba libremente a Dios, ¿sí? Plenamente a Dios. Pero Adán también podía escoger el mal. ¿Y qué hizo Adán? Adán escogió pecar, escogió hacer el mal. Cuando Adán escoge hacer el mal, Adán se hace esclavo del pecado. Y eso hace que ya su naturaleza y la naturaleza de todos los que descendemos de Abraham sea una naturaleza pecaminosa. Ya no somos libres para escoger a Dios. Ya no somos libres para amar a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho esclavos del pecado. Y al ser esclavos, tenemos un amo que nos gobierna, que nos dirige. Y es la condición. Es por eso que para que el hombre decida amar a Dios, ¿qué condición debe tener? Libertad. Para que el hombre pueda decidir libremente amar a Dios, debería ser libre para poder tener la capacidad de amar, para poder tener la capacidad de estar lleno de Dios. Es por eso que el hombre debe ser liberado por el mismo Dios a través de Cristo, que es quien muere por el hombre para darle libertad y nuevamente que pueda libremente ir a Dios, buscarlo y amarlo. Pero hay unas cosas que debemos dejar claras dentro del mal, y es que Dios nunca obliga a nadie a pecar. Tampoco se le puede acusar a Dios en base a su soberanía de ser el autor del pecado. No se le puede acusar a Dios de ser el autor del pecado. Las personas pecan porque tienen una naturaleza pecaminosa. Y en esta, para dar un poco más la definición, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 5, que habla sobre la providencia de Dios, dice de la siguiente manera: el omnipotente poder, la inescrutable sabiduría e infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, que se extiende aún hasta la primera caída y todos los otros pecados de ángeles y hombres. Y esto no por un mero permiso, sino que es tal que ha unido a éste una sumamente sabia y poderosa atadura, y ordenándolos y gobernándolos de manera distinta, en una dispensación diversa, para sus propios fines santos, pero de tal modo que el pecado de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo muy santo y justo, no es ni puede ser el autor y aprobador del pecado. Dios no es el autor del pecado, pero también es cierto que nadie puede pecar sin que Dios se lo permita. Las Escrituras nos revelan que hasta las mismas circunstancias del acto de pecar están bajo el control soberano de Dios. En la mano divina está el poder de impedir o de permitir el pecado del hombre. No crearlo, impedirlo o permitirlo. Pero Dios no es autor del pecado. Cuando alguien muere, muchas personas, inclusive se puede escuchar no solo de creyentes, dicen: se hizo la voluntad de Dios. ¿Sí o no?
pero nadie dice, Dios lo mató. Pero todos sabemos, o los creyentes sabemos, que quién sí sabía qué día, cómo y cuándo iba a morir. Solamente Dios, ¿cierto? Y no sabemos porque muchas son las circunstancias de muerte de una persona. Pueden ser naturales, pueden ser un homicidio, pueden ser un accidente. Pero comprendemos que quién decretó el día de nacimiento y el día de muerte de cada persona, el mismo Dios soberano. Entonces, ¿estamos diciendo que Dios es la causa de la muerte? Dios conoce, ¿sí? Y provee los medios para que esto ocurra, pero Él no es autor de ese pecado. Entonces, estamos diciendo que Dios soberanamente provee los medios y los recursos para mostrar qué hay en el corazón de las personas. ¿Recuerdan a Esteban cuando fue apedreado? Dice la Biblia que con odio querían apedrear a Esteban. Había odio en el corazón de las personas que lo mataron en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿Dios podía librar a Esteban de esta muerte? ¿Dios lo podía hacer? ¿Cierto? Pero dentro del plan soberano de Dios estaba mostrar lo que había en los corazones de estos hombres para cumplir un propósito mayor. ¿Había maldad en ellos? Sí. ¿Y Dios podía librarlo? Sí. Pero es el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo limita Dios el pecado? ¿Y cómo controla las circunstancias sin Él ser el culpable o la causa del pecado? ¿Cómo puede hacerlo? Un ejemplo muy claro es cuando usted pone un ratón en una jaula. ¿Sabe qué va a tender a hacer el ratón? Tratar de buscar dónde meterse. Porque es la naturaleza del ratón, vivir en partes no visibles, donde hayan huecos, donde él se pueda esconder, es su naturaleza. Pero si usted lo quiere ver haciendo eso, usted le pone una ruedita y ¿qué hace el ratón? Porque es su naturaleza, ¿sí? El hombre, de una manera parecida, tiene una naturaleza, es una naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en el pecado del hombre, provee los momentos, provee las circunstancias, mas Él no es autor del pecado que comete el hombre. No es culpable, no es autor de pecado. Las escrituras abundan de muchos ejemplos donde Dios permite, impide y aún usa la maldad de los hombres según su soberana voluntad. Uno de estos ejemplos es José. Dice la Biblia que los hermanos de José lo vendieron por un motivo de celos y de odio. ¿Recuerdan? ¿Ellos qué estaban haciendo? Movidos por sus celos y su odio, pero ellos, por la mente de ellos, no pasaba que estaban obedeciendo un decreto de Dios. Dice la Biblia en Génesis 45:8, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. Es cuando José le dice a sus hermanos, no me enviaste acá a vosotros, sino ¿quién? Dios. José tiene claro que es Dios que lo envía, pero ¿cuáles fueron los medios? La maldad de sus hermanos. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dios utilizó la maldad de los hermanos para un propósito y un fin mayor. Otro ejemplo importante es David. Como un parte del juicio de Dios contra David por el acto pecaminoso con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios declara
que otro hombre se iba a acostar con una esposa de David a la vista de todo Israel. Así lo dice la Biblia. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios había dicho como consecuencia, como juicio, cómo iba a hacer. Y Absalón cumple esto que Dios había dicho. Cuando Absalón ocupó el reino temporalmente, cometió un incesto con la esposa de David. Y aunque parece extraño decirlo, pero esto ocurrió como un juicio de parte de Dios, algo que Dios había dicho cómo iba a suceder. Era el mismo Dios quien levantó a Absalón como un rebelde contra David y decretó que esto tendría lugar. Ahora, no obstante, Absalón es culpable. Él es culpable por su acto, por su rebeldía. Es culpable de cometer un incesto. Pero a pesar de esto, estos actos fueron decretados ¿por quién? Por Dios. Dios los decretó. Entonces, ¿cómo pudo Dios decretar esto y a la vez mantenerse santo? ¿Cómo pudo Dios hacerlo? El Señor simplemente le proveyó a Absalón la oportunidad de expresar lo que estaba en su corazón rebelde para cumplir el decreto de Dios. Y nuevamente la confesión de fe en el capítulo 5 nos dice: el sumamente sabio, justo y clemente Dios muchas veces deja por un tiempo a sus propios hijos en múltiples tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza escondida de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humildes y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia, para que se apoyen en Él mismo y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecar y para otros muchos fines justos y santos. Doctrinas como estas son muy difíciles de entender para muchos y es una carne cruda porque es difícil de soportar, pero son doctrinas que están en la palabra de Dios. Si decimos que Dios es soberano sobre todo, entonces también decimos que Dios es soberano sobre la maldad. Si no, entonces no podemos llamarlo soberano. Quiero que en sus Biblias busquemos rápidos estos ejemplos. Primera de Crónicas 10:4. Primera de Crónicas 10:4 es cuando el rey Saúl decide suicidarse. Primera de Crónicas 10:4 nos provee la historia de cómo Saúl decide hacerlo, ya que su siervo no lo hizo. Y el versículo 14, lean el versículo 14 que dice, Primera de Crónicas 10:14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién? De parte de un decreto de Dios. Pero ¿quién cometió el pecado? El mismo Saúl, por un decreto de Dios. Otro texto, segunda de Samuel 16. Cuando David huye de Jerusalén, es maldecido por un hombre. Y estas acciones de este hombre son acciones impías. Pero sin embargo, David reconoce que está actuando o está diciendo algo por un decreto divino. Segunda de Samuel 16:11 dice, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.
algo que venía, que venía de su propio corazón, pero era el decreto de Dios. Primera de Reyes 22-23. Hasta los espíritus malignos están bajo el control divino. Dios mandó un espíritu maligno para hablar por boca de los profetas falsos durante el reino de Ahab. Primera de Reyes 22-23 dice, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primera de Tesalonicenses 2:11. Los engaños que afligen a los hombres a veces provienen de parte de Dios como juicios por rechazar la verdad. Primera de Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira. Y el ejemplo más destacado de esto es la entrega y la crucifixión de Cristo. Mateo 21:42, se los leo, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El rechazo de Cristo por parte de los judíos era un propósito de la voluntad de Dios. Y no solo de antemano dice que era así, sino que dice que el Señor lo ha hecho. El mismo Dios lo ha hecho. Ahora, sin embargo, los líderes judíos de ese momento estaban actuando conforme a su propio corazón, a sus propios deseos, a la propia maldad que había en su corazón, sin las influencias externas de Dios. Ellos estaban actuando de acuerdo a a lo que había en su corazón y son responsables de sus actos. Pero aún esos actos son gobernados por Dios y hacen parte del decreto de Dios. Transgredieron la voluntad de Dios, transgredieron sus mandamientos y son condenados por esto. Pero Hechos 4:27-28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mire lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo acontecido con Cristo, la manera, era algo que Dios había determinado. La maldad de los hombres que nos anuncia la Biblia es una maldad que nace de sus propios corazones y cada hombre es responsable y rinde cuentas por sus actos, pero Dios sigue siendo soberano con esto. ¿Y recuerdan la pregunta con la que iniciamos? ¿Por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? Pues esto solo pasó una vez. Y adivinen qué, fue culpa tuya, fue culpa mía. Solo le sucedió a Cristo. Le ocurrió lo más malo a la única persona buena. Aunque Satanás es un agente activo en la maldad, sus actividades se extienden solamente en los límites y los permisos de Dios, como un perro atado. Tiene libertad hasta donde alcanzan esos límites. Es igual con los hombres. ¿Y quién tiene en la mano la correa? Dios. Dios. Quiero que terminemos con este texto y por favor busquémoslos todos. Romanos 11:32-36. Se los quiero leer también aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, tu gran amor, Señor. Todos nosotros quisiéramos entenderte en gran manera, Señor, pero es algo imposible para una mente pecadora, Dios. Gracias porque nos permites comprender lo más importante y es tu evangelio. Dios de los cielos, gracias porque nos permitiste conocer a un Cristo, a nuestro Señor, quien sí sufrió como la única persona buena por toda nuestra maldad. Dios de los cielos, quizás hoy me quedo corto, Señor, en muchas cosas, pero permite, Dios de los cielos, que no nos quedemos cortos en buscar y conocer a Cristo, Dios. Padre, muchas gracias y ayúdanos, Señor. A ti sea siempre la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos en Cristo Jesús. Amén.